Estimados estudiantes, tengan ustedes muy buena jornada y sean bienvenidos a nuestros cursos de Derecho Societario. En la clase de hoy vamos a abordar nuestro tema referido a la personalidad jurídica de las sociedades. Como ustedes los están viendo en pantalla, vamos a adentrarnos a este tema que tiene una serie de implicancias en lo que atañe a lo que nos hemos propuesto. Y lo primero que vamos a preguntarnos es, ¿qué es la sociedad? Desde luego, es la primera aproximación que podemos darle a la cuestión, porque existe una variada gama de opiniones. La sociedad es contrato, es institución, es un sujeto, es una persona. Como ustedes bien saben, venimos transitando épocas de reformas. El 1 de agosto del año 2015 comenzó a regir en nuestro país el Código Civil y Comercial Unificado y con ello se han producido una serie de modificaciones, no solamente en el ordenamiento jurídico argentino todo, sino también en la ley específica que a nosotros nos incumbe, que es la Ley General de Sociedades. Entonces, vayamos pues a la primera noción de las sociedades. Como ustedes verán, la sociedad en pantalla la tenemos definida en la Ley General de Sociedades, que va a ser el texto de cabecera que desde el punto de vista legislativo vamos a seguir en nuestro cursado. Y la respuesta que vamos a darlo es que la sociedad es para todos un sujeto de derecho. Esta definición la tenemos directamente en la ley, en el artículo 2, cuando nos dice que la sociedad es un sujeto de derecho con el alcance previsto en esta ley. Como ustedes sabrán, las definiciones no son propias de los textos legislativos, pero indudablemente esta es una de las limitaciones conceptuales que nos va a ayudar a analizar las partes principales de nuestro tema propuesto, que es la sociedad como persona. Entonces, vamos directamente a analizar sus implicancias y como ustedes verán, son varias las implicancias del concepto de la sociedad. En primer lugar, nosotros tenemos que al ser un sujeto de derecho, es una persona jurídica. Persona jurídica como lo define nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. Desde luego, el artículo 141 nos dice que persona jurídica es aquel ente dotado por el Estado de reconocimiento para tener la aptitud de adquirir derechos y contraer obligaciones. Es decir, que el Estado reconoce en forma positiva la entidad a estos sujetos de derecho que son las sociedades. ¿Para qué? Para que puedan desenvolverse, adquirir derechos y contraer obligaciones. Recordarán ustedes que nuestro régimen anterior, el Código Civil de Vélez Arfiel, no definía en forma positiva a las personas jurídicas, sino por vía de excepción con lo que llamaba las personas físicas. Luego de definirlas, por descarte decía, todas aquellas que no tienen signos característicos de humanidad, pues son consideradas personas de existencia ideal, entre las cuales ubicaba a las personas jurídicas. Pues bien, el Código Civil y Comercial de la Nación ya no hace el distingo de géneros de personas de existencia ideal, sino que simplemente se dedica a la especie persona jurídica. ¿Qué significa que la sociedad sea una persona jurídica? ¿Qué nos dice la ley sobre la principal implicancia de ser un sujeto de derecho? Al tener un reconocimiento del Estado como entidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, significa que esta sociedad va a tener una personalidad distinta de la de sus miembros.
Esto es muy importante en el derecho, pues si bien nace una persona abstracta, ideal en el mundo físico, va a estar dotada de un patrimonio que le permitirá por sí misma y en forma diferente al patrimonio de los miembros o socios poder actuar en la vida empresaria. Comprar, vender, ser proveedora, acreedora, sujeta del derecho tributario, concursar, ser actor en juicios o acciones, ser demandado en acciones laborales y demás. Entonces, vamos a analizar ahora un fenómeno muy parecido al que se da en la naturaleza con el fenómeno procreativo, porque para nosotros la constitución de una sociedad tiene mucho que ver con el nacimiento, con la procreación de un nuevo ente para el derecho. En el gráfico ustedes ven dos personas, que en este caso bien lo personificamos con la figura de los progenitores y un bebé en el medio. Comparando, para nosotros la sociedad es como un bebé que nace para ser una persona distinta, que nace con una aptitud diferente a la de los socios que la han constituido. Este es el principal rasgo de nuestras sociedades: procrear en la vida del derecho un nuevo sujeto, aquel que va a poder desenvolverse con total separación patrimonial de los socios que le han dado vida, que lo han constituido. Por eso lo del fenómeno procreativo, dando nacimiento a un nuevo ente para el derecho. Ahora bien, como lo decía aquí la pizarra, ¿cuándo comienza la existencia del ente, la existencia de la persona jurídica? Desde luego, ustedes verán tres posturas. Antes de la sanción de nuestro Código Civil y Comercial, nosotros podríamos navegar en esta suerte de momentos de la vida de una persona jurídica y en la especie una sociedad. La sociedad existe desde que se constituye, es decir, desde que los socios o el socio firma el instrumento constitutivo. Hablo de los socios o el socio porque, como ustedes bien saben, a partir de la reforma tenemos receptada en nuestra ley de sociedades la sociedad unipersonal. Entonces, ¿nace desde la Constitución? ¿Nace desde una autorización posterior del Estado o nace desde que la sociedad se inscribe en el registro público? Hoy llamado registro público. Recordemos que aludimos al por entonces registro público de comercio. Pues bien, el Código Civil y Comercial ahora despeja toda duda y nos dice que esta persona jurídica que estudiamos bajo el nombre de sociedad nace o se constituye desde su acto inicial, desde la constitución propiamente dicha, desde el momento en que los socios le dan nacimiento, estampando su firma en el acto constitutivo. Este es el momento inicial, este es el momento clave de la existencia. Luego veremos que el artículo 7 de la Ley General de Sociedades nos dice que para que se considere eficaz, es decir, regularmente constituida frente a terceros, hace falta la inscripción en el registro público. Pero nuestra sociedad no necesita autorización especial del Poder Ejecutivo, ni hace falta la inscripción del ente para su nacimiento, para su existencia. Solo basta la Constitución. Bien, ahora vamos a dedicarnos a un tema. Desde luego, el Código Civil y Comercial da tratamiento a las personas que en su momento las llamábamos físicas y de existencia ideal, entre las que se encontraban las personas jurídicas. Hoy el Código Civil y Comercial simplifica la cuestión y nos habla de personas humanas y personas jurídicas. Analizando el estado de situación a través del articulado del Código, podemos hacer una simetría o un paralelo entre lo que significa la aptitud o la capacidad de las personas humanas y cierto alcance de las personas jurídicas.
Vamos entonces a estudiar este paralelo. Fíjense ustedes que el primer rasgo de la persona humana es el derecho personalísimo de tener un nombre. Cuando estudiábamos derecho civil, veíamos que el nombre de la persona humana está compuesto por un nombre de pila y un apellido que lo distingue entre la familia y entre las familias del clan o de la sociedad. Fíjense ustedes cómo en el paralelo la sociedad tiene esta aptitud, es decir, este rasgo que la distingue de otros, a lo mejor, institutos, y es la denominación social. No se llama nombre, se llama denominación social y puede estar compuesto por una razón social o por un nombre de fantasía a lo que se va a adicionar, si es que los socios eligen, un tipo social, porque recordemos que a partir de la reforma del año 2015 no hace falta elegir un tipo social desde que tenemos la sección cuarta totalmente reformada. Son estas famosas sociedades simples, libres y residuales que la doctrina la llama así. Entonces, tenemos el primer rasgo paralelo a las personas humanas, la denominación social. En segundo lugar, fíjense que al igual que las personas humanas, las sociedades tienen un domicilio, pero no es el mismo. Obviamente estamos hablando del domicilio principal de los negocios, el domicilio de la sociedad, que debe estar en el instrumento constitutivo y se debe inscribir en el registro público de acuerdo a los tipos en que se trate, y el registro público nos dispensa la posibilidad de que en el mismo contrato o acto constitutivo inscribamos la sede. Nosotros en el mundo de las sociedades por domicilio llamamos a la jurisdicción o circunscripción, mientras que la sede es el lugar específico, la calle, el departamento, el número. Pues bien, las sociedades deben tener su domicilio social. Al igual que las personas humanas, como en la contabilidad solemos decir que todo ente o entidad tiene que tener un patrimonio. No importa cómo esté compuesto, si tiene más activos que pasivos o viceversa, pero la sociedad tiene un patrimonio y ese es el patrimonio diferenciado de los socios que le va a permitir adquirir derechos y contraer obligaciones. Y el patrimonio de la sociedad inicialmente se forma, obviamente, por el aporte que realiza cada uno de los socios. Pero como luego se dedica o se desenvuelve en la producción e intercambio de bienes o servicios, como lo dice el artículo 1 de la ley, el patrimonio va a transformarse en un patrimonio de evolución y aquel patrimonio inicial formado por los aportes va a estar en la cuenta que le llamaremos capital social, que integra el patrimonio y que principalmente servirá el capital social como garantía de la sociedad. Pero la sociedad tiene un patrimonio y es lo que permite la separación, la diferenciación y la vida de este ente nuevo que hemos procreado en el derecho. Al igual que las personas humanas, las sociedades tienen una duración. Lo que pasa es que la duración en nosotros, las personas humanas, está unida a la fatalidad. No sabemos cuándo va a ser el momento en que nuestra vida se extinga, mientras que en las sociedades la duración se programa. Más aún, se puede prorrogar o reconducir antes o durante o después del vencimiento con los requisitos que habremos de estudiar en otras clases y que la ley nos impone. Depende obviamente de los socios. Las personas humanas tienen capacidad, tenemos capacidad, aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Esto, trasladado al mundo de las sociedades, se llama alcance. Como lo dice el artículo 2, la sociedad es un sujeto de derecho con el alcance establecido en esta ley. ¿Y a qué llamamos alcance? En el mundo de las sociedades, llamamos a la cobertura del objeto social. Tiene una directa relación de incumbencia lo que va a realizar la sociedad en su actividad con lo que está programada.
Y esa programación que le damos en el acto inicial, llámese acta si la sociedad es de un solo socio o contrato constitutivo si es de dos o más, es el conjunto de actividades que habremos de programarla a la sociedad. Y es lo que se llama el objeto social. Esto nos da, como el programa en las computadoras, el alcance que va a tener la sociedad. Nos es útil para realizar estos objetos. Objetos que después podemos, por supuesto, modificarlos, ampliarlos, reducirlos y demás. Como dijimos, gracias a este patrimonio, al alcance, a la vida que llevan las sociedades, pueden adquirir derechos y contraer obligaciones, tal como estudiamos en la capacidad de las personas. Y aquí hay otro rasgo fundamental. Al igual que muchas de las personas humanas, las sociedades, por el hecho de ser personas jurídicas privadas, son sujetos obligados para llevar contabilidad. Y lo dice el nuevo artículo 320 del Código Civil y Comercial de la Nación, donde detalla y describe una serie de personas, tanto jurídicas como humanas, que están obligadas a llevar no solo contabilidad, sino registros contables. Y la sociedad, por supuesto, es una de ellas. Entonces, habrán visto ustedes este paralelo entre las personas humanas o jurídicas, lo que refrenda el rasgo de personalidad que estamos viendo. Todo esto alrededor a la pregunta, ¿qué es la sociedad? En síntesis, la respuesta es un sujeto de derecho, es decir, es una persona jurídica. Vamos a ver ahora en dónde agrupamos la calidad de persona jurídica. ¿Por qué? Porque el Código Civil y Comercial se encarga de agrupar y de clasificar las distintas personas jurídicas y las clasifica en públicas o privadas. Entonces, desde luego, vamos a comenzar a estudiar esto. Luego vamos a ver qué diferencia tiene entre la sociedad y la asociación civil. Pero primero, vayamos a ver las personas jurídicas públicas. Está compuesto por el Estado en sus variantes, nacional, provincial, municipal, los estados extranjeros, desde luego, y no solo hablamos, en primer lugar, del Estado nacional, provincial y municipal, sino de sus distintos organismos, de sus entes autárquicos. En los estados extranjeros también incluimos los organismos internacionales reconocidos. Y por último, tenemos como persona jurídica pública a la Iglesia Católica. Esto quedó como resabio de los códigos ya derogados y de nuestra Constitución Nacional que proclamaba como religión oficial, y así lo hace, a la religión católica apostólica romana. ¿Por qué llamamos personas jurídicas públicas? Su nombre diría que son reputadas y conocidas por todos, se presume que tienen cierto grado de notoriedad. Desde luego, estas personas jurídicas públicas no necesitan acreditar el ente, no necesitan acreditar la designación de las autoridades, ni necesitan acreditar la autorización para tal acto. Si entre nosotros llegara el presidente de la nación, el gobernador o el intendente a contratar, en ningún momento, en cualquier organismo en que nosotros nos desempeñemos, podemos exigirle que demuestre la existencia del ente, porque el ente es público y de por sí tiene una notoriedad que se prueba por sí solo. También, debido a su carácter público electoral, en ningún momento le vamos a pedir al presidente o al director que demuestre su calidad de representante designado o que acredite la autorización para realizar el acto. Estas son características que revisten las personas denominadas públicas. Ahora vamos a estudiar las personas privadas, personas jurídicas privadas en nuestro caso, y vamos a ver que nuestro código ha ampliado la reforma, la enumeración de las personas jurídicas privadas. Desde luego, se llaman así porque, si bien ostentan el rasgo de la entidad o personalidad reconocida en general
o en forma particular por el Estado, necesitan acreditar su existencia, necesitan acreditar la elección de sus representantes y necesitan acreditar que están autorizadas para realizar el acto. Son los famosos documentos habilitantes que quienes estudien notariado van a tener que profundizar. En primer lugar, el Código Civil y Comercial nomina a las sociedades como personas jurídicas privadas. No sé si son lo más importante, pero sí pueden llegar a ser las más utilizadas, las que requerían un trato preferente y que están contempladas en nuestra ley especial, es decir, la Ley General de Sociedades. En segundo lugar, menciona a las asociaciones civiles, los clubes, las bibliotecas. En tercer lugar, menciona a las fundaciones. Recordemos que las fundaciones constituyen uno de los gérmenes de la sociedad unipersonal, porque la idea fundadora puede partir de una sola persona. Seguimos en nuestra enumeración, tenemos las simples asociaciones que se parecen en cierto modo a esas asociaciones civiles, pero con una formalidad y un trámite abreviado en su constitución previo al acto administrativo de aprobación del Poder Ejecutivo. Desde el Código Civil de Vélez, esta ha sido una incorporación de la Ley 17711 que le ha dado grandes avances al derecho civil argentino. Las comunidades religiosas están mencionadas en la nómina de las personas jurídicas privadas, es decir, aquellas que no sean parte de la Iglesia Católica. Las mutuales, las entes mutualistas, de los cuales pueden tener un objeto de compañía de seguro, recordemos, o la acción mutual. Las cooperativas están formadas también como personas jurídicas privadas. Los consorcios de propiedad horizontal, que son reconocidos a partir del 2015 como personas jurídicas privadas, y toda otra persona jurídica privada que sea reconocida por el código o por las leyes especiales. Entonces, nosotros aquí tenemos el cartabón de las personas privadas. Lo que nos interesa es diferenciar las sociedades ubicadas en el número 1 con las asociaciones civiles. Entonces, de inmediato vamos a diferenciarlas y a ver los rasgos en común para no incurrir en equívocos. Y el título dice sociedad versus asociación civil, porque muchas veces en la práctica tendemos a confundirlas. Vamos a hablar primero de los rasgos genéricos que tienen ambas. En común, la sociedad y la asociación civil son, como ustedes ven, sujetos de derecho, personas jurídicas privadas. Desde luego, como son abstractas ambas o de existencia ideal, según la llamaba Vélez en su Código Civil, ambas están constituidas y formadas a través de personas que en la sociedad se llaman socios y en la asociación civil reciben el nombre de asociados. Ambas, por ser personas de existencia ideal, tienen obviamente un patrimonio y ese patrimonio formado por un capital inicial con aportes y luego por un patrimonio de evolución. Ambas tienen representantes porque son personas de existencia ideal. Ambas pueden disolverse, liquidarse. Todos estos son rasgos comunes, son semejanzas, pero vayamos a las diferencias. En primer lugar, tenemos una diferencia de reconocimiento. ¿Y esto por qué? Porque para constituir una sociedad, nosotros no necesitamos ningún acto administrativo del Estado provincial o nacional de turno. Necesitamos cumplir ciertos requisitos que la Ley General de Sociedades nos impone y constituir la sociedad. Y luego, para que sea eficaz u oponible, inscribirla en el registro público. A esto llamaremos reconocimiento general. Mientras que para su existencia, las asociaciones civiles necesitan un reconocimiento expreso, particular, por cada una de las asociaciones civiles constituidas. Y ese reconocimiento particular te lo da
el Estado provincial mediante un acto administrativo donde dice autorizar a la asociación civil vecinal tal a realizar el objeto social. Artículo 2, aprobar su estatuto. Ese es su reconocimiento. Y las asociaciones civiles no existirán ni pueden funcionar antes de esta autorización brindada por un acto administrativo, mientras que no es el caso de las sociedades que vimos que existen por el artículo 141 del Código Unificado a partir de su constitución. El objeto, desde luego el objeto es distinto, porque en general las sociedades tienen por objeto la actividad empresaria. ¿De dónde sacamos esto? Del artículo 1, donde nos dice de la ley de sociedades que la sociedad que los socios van a realizar aportes para que esos aportes luego sean aplicados por la sociedad a la producción o fabricación e intercambio o comercialización de bienes y servicios. Ese es el objeto principal de las sociedades, más no de las asociaciones, porque las asociaciones tienen un objeto cultural, social, deportivo, político, digamos altruista, que son fines del Estado y que el Estado delega en estas asociaciones civiles o como en la actualidad se han dado en denominar en sus especies ONG, organización no gubernamental, que no dependen del Estado, pero que realizan fines del Estado. Otro rasgo que diferencia es la tipicidad. La tipicidad que antes era prácticamente obligatoria en la ley general, en la ley que llamábamos de sociedades comerciales, hoy la Ley General de Sociedades modificada por la reforma integral del 2015, parece que no es obligatoria la tipicidad, pues usted puede constituir una sociedad sin tipo y destinarla en la sección 4. Pero bueno, la tipicidad como rasgo diferenciador sigue teniendo su impronta, debido a que el artículo 3 de la Ley General de Sociedades nos da la posibilidad que una asociación civil pueda transformarse en sociedad, más no el caso inverso de sociedad a asociación civil. Pero si usted tiene una asociación civil, puede transformarla o cambiarla a sociedad solamente eligiendo uno de los tipos previstos en esta ley. Quiere decir que la tipicidad ha sido y es un rasgo de diferencia. Volvamos entonces a las diferencias, disculpen ustedes, y vamos a la cuarta, el lucro. Y aquí se conjuga mal esta palabra, porque muchos dicen, las sociedades tienen fines de lucro. Sí, correcto. Las asociaciones no. ¿Cómo es eso? Las asociaciones no tienen fin de lucro, está bien, pero no ganan dinero. Los clubes importantes de la República Argentina, cuando usted cierre el ejercicio económico, no pueden arrojar ganancias. Si usted asesora a un contador, ¿quiere decir que no tenga fin de lucro, que le dé punto de equilibrio y cero en los balances? No. No, aquí estamos, a lo mejor si pensamos eso, un poco confundidos. Las asociaciones civiles, al igual que las sociedades, pueden obtener ganancias en sus ejercicios. Y desde luego es la aspiración de todos, socios en las sociedades y asociados en las asociaciones civiles. Obtener ganancias, diferencias contables, patrimoniales, financieras, positivas. El problema del lucro es que las ganancias en las asociaciones civiles no se reparten entre los asociados, y los asociados de un club, de una biblioteca, de un centro vecinal, de un partido político, siempre vamos a estar obligados a hacer nuestros aportes en las cuotas de socio, porque la ganancia en las asociaciones civiles debe reinvertirse en la propia entidad. Por eso decimos que no tienen fin de lucro. En realidad, los que no tienen fines de lucro son los asociados que le integran. Mientras, en las sociedades, cerrado el ejercicio, si los socios aprueban, las ganancias van a estar convertidas en utilidades y esas utilidades pueden, si los socios la aprueban, estar distribuidas en dividendos. En las sociedades, entonces, los socios reparten las ganancias. Los aportes, desde luego,
los aportes en uno y en otro caso pueden llegar a tener ciertas diferencias, porque en las sociedades la medida del aporte es la medida del ejercicio de los derechos políticos y económicos. Cuanto más aporto en las sociedades, voy a tener mayor poder de decisión y voy a tener mayor parte, ¿no es cierto?, o porción en la torta de los beneficios económicos, que son los dividendos o al producirse la liquidación, el remanente. Como vimos hace breves instantes, la transformación, que no es otra cosa que cambiar el tipo. La asociación puede transformarse en sociedad, como lo dice el artículo 3 de la Ley de Sociedades, pero para ello tendrá que elegir un tipo. Pero la sociedad no puede transformarse en asociación civil, o por lo menos la legislación todavía no lo prevé. Esto entonces es lo que dimos sobre clasificación de las personas jurídicas en el código, y dentro de las personas jurídicas privadas, ¿qué diferencia tenemos o encontramos entre la sociedad y la asociación? Vamos a estudiar ahora lo que ya anticipamos, el reconocimiento estatal. Desde luego, el artículo 141 del Código Civil y Comercial le otorga y le exige a la persona jurídica el reconocimiento de su entidad para que lleve la impronta de ser un sujeto de derecho o una persona jurídica. Son los entes o entidades a los cuales el Estado les reconoce como tales para que tengan aptitud de adquirir derechos o contraer obligaciones. Desde luego, ese reconocimiento estatal en las personas jurídicas privadas no es el mismo. ¿Por qué? Porque, como vimos, el reconocimiento puede ser especial o puede ser general. ¿Cómo es esto? El reconocimiento especial, entonces, es aquel que necesita la autorización especial. ¿Autorización especial de quién? Como ustedes están viendo en pantalla, de cada uno de los estados provinciales donde habrá de radicarse la persona jurídica. ¿Quiénes necesitan autorización especial? Lo dijimos, las asociaciones civiles, las fundaciones, en este caso, en algún modo, las mutuales. Entonces, las cooperativas y mutuales, recordemos que tienen otra ley y van a estar autorizadas, pero por una autoridad nacional. Autorización especial que se instrumenta a partir de un acto administrativo. Sí, tal cual. Un acto administrativo emitido por el Poder Ejecutivo Provincial. Y esa autorización especial te marca el inicio de ciertas personas jurídicas privadas. Pues bien, las personas jurídicas privadas comienzan, las que no necesitan autorización especial, desde su constitución, como las sociedades. Pero las que necesiten autorización especial no pueden funcionar, y en esto el código es tajante, antes de la autorización especial. Quiere decir que su existencia comienza desde este acto administrativo. Como explicábamos hace rato, ¿por qué estas autorizaciones especiales en realidad al hablar de asociaciones civiles? Porque el objeto de las asociaciones civiles o de este tipo de personas está en función con la finalidad del Estado. El Estado delega en esta suerte de ONG o de asociaciones civiles sus funciones. Por eso necesita autorizarlas, estar de acuerdo con el estatuto, aprobar el objeto, aprobar los socios o asociados fundadores y lanzar esta asociación. Y en su momento, si no funciona la asociación, pues podrá intervenirla, como ustedes saben. Como dijimos, la autorización especial implica específicamente que el Estado te va a emitir un acto administrativo para cada entidad. Como ustedes ven, acto administrativo del Ejecutivo, y a partir de ese momento comienzan a existir, porque ese acto administrativo funciona como una autorización especial. Y la autorización general es un reconocimiento general que te lo da
no un acto administrativo, sino derivado de la propia ley. ¿Cuál ley? En nuestro caso, la Ley General de Sociedades. Si cumples todos los requisitos o pasos para constituir una sociedad, la ley te otorga un reconocimiento general sin necesidad del acto administrativo del príncipe y solamente constituyéndola la sociedad, luego inscribiéndola para tener oponibilidad. Es el reconocimiento de la ley impuesto por la Ley General de Sociedades, lo que vimos hace rato. Desde luego, este tema nos conduce a repasar el camino de la constitución de una sociedad. Como ustedes saben, la palabra camino quiere decir íter. Entonces ahora vamos a comenzar a familiarizarnos con el íter constitutivo de una sociedad. En primer lugar, el primer acto de una sociedad es la constitución y desde aquí parte su existencia. A través de la firma del contrato por los socios o la firma del acta constitutiva cuando se trate de un solo socio, porque recordamos, la sociedad puede ser unipersonal. El segundo acto que pueden tener es la publicación en el boletín oficial. ¿Por qué digo que pueden tener? Porque es obligatorio publicar un aviso de la Constitución solamente en sociedades por acciones y sociedades de responsabilidad limitada. Solo en estos tipos tienen la obligación de publicar la Constitución en el boletín oficial. El tercer paso es el cumplimiento de los requisitos legales y fiscales que habrán de ser controlados por los organismos de aplicación y por el registro público. Y el último paso es la inscripción o toma de razón de la Constitución en el registro público. Este es el acto que le da, conforme al artículo 7 de nuestra Ley General de Sociedades, regularidad, oponibilidad, que significa que va a tener eficacia, publicidad frente a terceros, que la ley habrá de presumir conocida a la sociedad por todos y oponible, porque la palabra oponibilidad significa, desde el punto de vista del Código Civil, en una de sus acepciones, eficaz frente a terceros. Este es el camino. Y de todo este camino nos quedamos con el nacimiento de la sociedad que se produce en la constitución o firma del contrato social, como lo dijimos. Pero frente a los terceros tiene eficacia desde la inscripción en el registro público de comercio. Desde luego, conforme lo dice el artículo 12 de la Ley General de Sociedades, los socios no pueden oponerle a los terceros que contratan con la sociedad la existencia o las modificaciones del ente sociedad mientras ésta no haya sido inscrita. Ahora bien, los terceros que van a contratar con la sociedad pueden, si quieren, hacer valer frente a la sociedad y los socios modificaciones o existencia del ente aunque no esté inscripta, salvo en sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada, como lo dice el artículo 12 de nuestra Ley General de Sociedades. Desde luego, a partir de ahora, cuando hablemos de terceros, los terceros son aquellos que no son ni primeros ni segundos. Y en este caso, los primeros y segundos van a ser socios y sociedad. Los terceros son todas aquellas personas que no intervienen en la vida societaria, simplemente frente a la sociedad, contratando, pagando, siendo recaudador de impuestos. Entre los terceros tenemos acreedores, proveedores, el Estado como recaudador de impuestos y demás. Muy bien, seguimos. Entonces, en este derrotero que hemos dado en denominar, como dice la pizarra, personalidad jurídica de las sociedades. Como hablamos de las personas, debemos aludir nuevamente al artículo 320 del Código Civil y Comercial Unificado. Y es que en este artículo se nomina ciertas categorías de personas que están obligadas a llevar la contabilidad.
contabilidad y registros contables. Esto es una novedad de la unificación legislativa. Y estos sujetos van a ser las personas jurídicas privadas, todas las que enumeramos, incluida la número 1, que son nuestras sociedades, obligadas a llevar contabilidad, lo que habremos de ver en una clase especial. Y también están incluidas algunas personas humanas. ¿Cuáles? Las empresarias, es decir, personas humanas titulares de empresas. Las personas humanas que sean titulares de empresa o no, son titulares de establecimientos o fondos de comercio, establecimientos agrícolas, establecimientos industriales. Y las personas humanas que no siendo dueñas de empresas ni siendo dueñas de establecimientos, realizan una actividad económica organizada, que la doctrina la ha dado en denominar a esta cuasi empresarios. Desde luego, hay una gama de personas que están exceptuadas, como nosotros los profesionales liberales, o bien como las personas humanas que realizan actividades agropecuarias o que realizan actividades que no tienen, ¿no es cierto?, un determinado tipo de categoría o entidad. Estas personas exceptuadas, si es que quieren llevar contabilidad voluntariamente, pueden hacerlo, pero antes deben obtener la matrícula. Las sociedades no necesitan obtener matrícula, solamente inscribirse para dar publicidad de sus actos, para que sean oponibles y válidas frente a terceros, pero no matricularse para llevar contabilidad, porque ya constituyen, por el artículo 320 explicado, constituyen sujetos obligados a llevar contabilidad. Y ahora vamos a hablarle de un tema fundamental que deriva de las ventajas que le da la ley a las sociedades por el hecho de ser persona jurídica, por el hecho de ser sujeto de derecho. Y la importancia la vamos a clasificar a estos efectos en 3: patrimonio propio, imputación diferenciada y oponibilidad. Vamos a analizar entonces qué significan estos beneficios, esta importancia. Lo primero, el patrimonio propio. Como nosotros sabemos, todo ente o entidad tiene que tener un patrimonio, conjunto de activos y pasivos. ¿Por qué? Porque con él habrá de afrontar sus obligaciones, podrá adquirir derechos, y el patrimonio nos lleva, desde luego, a, como ustedes pueden ver en la proyección, significa, ¿no es cierto?, el patrimonio que está compuesto primeramente por el capital inicial y a posteriori por el capital de evolución. Y con el patrimonio propio, a la sociedad le permite, como dijimos, adquirir derechos y contraer obligaciones, mantener la separación patrimonial con los socios, porque esto le da el rasgo fundamental, y limitar la responsabilidad de los socios. Son cuestiones fundamentales a la hora de definir si un emprendimiento lo voy a hacer en forma unipersonal a través de un nombre de fantasía o voy a constituir para ello una sociedad, o tal vez me reúna con otras personas y lo que formalice sea un contrato asociativo. Pero esto es fundamental: el nacimiento del ente, para que el ente pueda adquirir derecho y contraer obligaciones conforme a su objeto, para mantener la separación patrimonial con los socios, de ser una persona totalmente distinta a los socios, como hemos hablado en el fenómeno procreativo, limitando la responsabilidad de los socios, pues los socios, con su patrimonio preservado, podrán dedicarse a otros negocios, a su vida personal, y la sociedad a su objeto con su respectivo patrimonio. Estos son uno de los beneficios, entonces, que estamos viendo: patrimonio propio. El otro beneficio que nosotros vamos a hablar y a encarar es el que se refiere a la imputación diferenciada. La imputación diferenciada no es un fenómeno típicamente societario, lo vemos en todo el derecho. Imputar significa la aplicación de las consecuencias de un acto a una persona. Es decir, ¿a quién aplico? Yo compro una computadora. ¿A quién se lo aplico? ¿A quién lo imputo? ¿A mi patrimonio?
al patrimonio de la sociedad, al patrimonio de un tercero. Tiene mucho que ver con la actuación en representación. Pero claro, lo diferenciado significa que como existe la división patrimonial entre los socios y la sociedad, todos los actos que realice la sociedad van a ser imputadas a ella. Pero ¿por qué hablamos de la imputación diferenciada? Porque va a tener una aplicación distinta a la de los socios. Es una persona de existencia ideal, como decía Vélez, una persona jurídica. Entonces se relaciona con el objeto de la sociedad y todo acto que realicen los socios o administradores que vaya para realizar su objeto le va a ser imputado al patrimonio de la sociedad. Por eso hablamos de la imputación diferenciada. Y el último de los beneficios es la oponibilidad. La palabra oponibilidad, si estuviéramos en este momento juntos, les graficaría con un ejemplo de la física óntica. Y es que entre ustedes y yo en este momento algo se opone. La distancia, el tiempo, este aparato tecnológico y la oponibilidad. Con demasiado esfuerzo es explicada por el codificador diciendo que es la eficacia del acto frente a terceros. Además de ello, nosotros diremos que en cuanto a la persona jurídica, la oponibilidad es el medio técnico que existe entre el patrimonio de los socios y el patrimonio de los terceros, razón por la cual los terceros en principio no pueden dirigir su acción de cobro o reclamo directamente a los socios, sino a lo que se le opone en el medio, al patrimonio de la sociedad. Y esto también se llama oponibilidad. Entonces los socios hemos dado nacimiento a una sociedad para que esta sociedad se interponga en nuestro patrimonio y pueda realizar los negocios. Por eso ustedes van a ver en la definición que decimos, el patrimonio de la sociedad se opone, es decir, se pone en el medio entre el patrimonio de los socios y de los terceros, con lo que se relaciona el ente. Esto va a fortalecer la idea de la separación patrimonial y de la limitación de la responsabilidad que girará alrededor de la oponibilidad. Y ahora vamos a hablar de los representantes. ¿Qué tiene que ver los representantes en este tema? Lógicamente, analizar la personalidad de las sociedades y decir que constituyen un sujeto de derecho o una persona jurídica implica la posibilidad de admitir que son entes abstractos. Como Vélez lo decía, personas de existencia ideal. Nunca hemos tenido la suerte ni la tendremos de que alguien nos presente físicamente a una sociedad. Sí sabemos que está reconocida por el Estado y en consecuencia existe para nuestro derecho, pero al ser persona abstracta de existencia ideal necesita necesariamente de la actividad de sus representantes. Y la palabra necesaria es porque alude a uno de los tipos de representación. Sabemos que hay representaciones voluntarias, judiciales, de acuerdo al discernimiento. Esta es una representación necesaria, para lo cual nosotros vamos primero a decir quiénes pueden ser representantes de la sociedad. Siempre personas humanas, socios o terceros. ¿Por qué? Porque desde luego, si tenemos el ente persona abstracta, necesitamos en concreto de la expresión de la voluntad. Para explicar esto, no nos queda muy chica la teoría del mandato, porque yo puedo ser representante de una sociedad mandatario, pero ¿dónde está el mandante? Es una persona de existencia ideal. Para ello, tendremos que hablar y explicar la teoría del órgano. La teoría del órgano, que en este sentido le vamos a tomar prestada al derecho administrativo, nos dice que necesaria y orgánicamente los entes necesitan de personas humanas para manifestar su voluntad. Desde luego, acreditando la existencia del ente, el nombramiento de los representantes conforme a derecho y la autorización del ente a los representantes para realizar el acto, que en nuestra ley está dada por el cartabón del objeto social, entonces ya tendremos la representación y la teoría del órgano explicada.
vamos a ver los alcances de este sujeto de derecho. Alcance que ya lo habíamos preestablecido en el artículo 2. La sociedad es un sujeto de derecho con el alcance establecido en esta ley. Alcance que equivaldría a decir aptitud, para no incurrir en la palabra capacidad. Y el artículo 58 de la Ley General de Sociedades nos trae 3 categorías de actos relacionadas con el objeto social para determinar lo que muchos dieron en llamar la doctrina del ultra vires, y es decir, un representante actúa por la sociedad, sí, pero este representante puede ser representante de otras entidades o también hacer actos particulares. El tema será en la práctica definir cuándo un representante obliga a su propio patrimonio o a tal o cual sociedad. La fórmula que nos da en principio el artículo 58 es muy sencilla. Primero, si el acto que realizó el representante está adecuado o resulta conforme al objeto social de la sociedad, no hay duda que se produce la imputación diferenciada que hemos estudiado hace minutos y quien se hace cargo del acto es la sociedad. Y esa operación del representante va a ser contabilizada en el sujeto de derecho. Pero luego tenemos, como ustedes lo ven en la pantalla de color verde y anaranjado, 2 actos que son difusos, que no sabemos qué debemos aplicar. Y son los actos extraños al objeto social. Bien, ¿a qué llamamos acto extraño al objeto social? Al acto que realiza el representante, que no está en el listado del objeto social en la Constitución, pero que ayuda o coadyuva a la realización del objeto social. En consecuencia, si usted, representante, realiza un acto extraño al objeto social, obliga a la sociedad. Pero, profe, resulta que el acto no está en el objeto social. De todas maneras, obliga a la sociedad. ¿Por qué? Porque en este caso, vamos a dar un ejemplo, lo ayuda al objeto social. Yo puedo tener una sociedad que se dedique al rubro panadería y venda productos panificados, pero de pronto compro una motocicleta para sortearla entre mis clientes. La compra de la motocicleta, en principio, no integra el objeto social en el que solo habla de productos de panificación y confitería, pero la compra de la moto es para repartirla en el sorteo entre mis clientes y esto va a ser una acción de venta o de marketing que ayudará a mi negocio y a mi objeto social. De ese modo, no tengo por qué yo, administrador o representante, cargar con la compra de la moto, sino la sociedad. Pero tenemos otros actos que no hay duda que no obligan a la sociedad y que lo obligan al administrador frente a los socios, frente a la sociedad y demás. No tanto frente al tercero, porque el tercero a veces debe reclamar directamente a la sociedad. Y son los actos notoriamente extraños. Adviertan la palabra en la que pusimos énfasis, notoriamente extraños. Son aquellos actos que no integran el cartabón del objeto social y tampoco ayudan a su realización. Como por ejemplo, si la sociedad de pronto decide salir de garante o pagar la operación de algún pariente de los trabajadores que tiene en la fábrica o en el negocio. Nada tiene que ver esta operación o dación o garantía con el objeto social. Espero hayan comprendido el alcance o lo que llamamos la doctrina del ultra vires. Y ahora sí, vamos a estudiar el último tema que atañe a lo que nos propusimos al comienzo, la personalidad de las sociedades. Hablamos de inoponibilidad. La inoponibilidad es un fenómeno que apareció después de sancionada la ley por entonces de sociedades comerciales para sancionar ciertos desviamientos o inconductas de socios o controlantes que utilizan la persona de la sociedad para un fin extrasocietario, para perjudicar a terceros, para realizar actos en contra del propósito que
estaba marcado para defraudar la ley, la buena fe y demás. Entonces, ¿en qué consiste? Claro, fíjense ustedes, entre sus acepciones habíamos explicado que oponibilidad significaba que entre el patrimonio de los socios y de los terceros estaba de por medio el patrimonio de la sociedad y que los terceros que contrataban con la sociedad necesariamente debían acudir a ese patrimonio de la sociedad antes de venir al patrimonio de los socios. En algunos tipos ni siquiera llegan al patrimonio de los socios. Y la inoponibilidad es al revés, es sacar el velo o lo que se oponía entre el patrimonio de los terceros y el patrimonio de los socios y, como decimos, dejar directamente involucrados a los socios. Es lo que llamamos imputación directa, lo que se distancia de la imputación diferenciada que vimos. ¿Imputación directa de quién o de quiénes? De los socios y controlantes que hicieron posible la desviación del acto de la sociedad y que utilizaron la persona de la sociedad para realizar un fin extrasocietario, perjudicar a terceros o crear un fraude a la ley. Como por ejemplo, si yo constituyo con ustedes una sociedad donde mi aporte va a ser los bienes gananciales para evadirme de la disolución y liquidación de la sociedad conyugal con mi cónyuge, o para evadir y estafar a mis herederos en la época de la sucesión, estoy utilizando la persona jurídica en fraude a mis derechohabientes y a mis cónyuges, y entonces estoy realizando un fin extrasocietario. Si yo tengo en mi sociedad de empresa empleados no registrados en negro, estoy en principio realizando un fraude a la ley, utilizándola la persona jurídica, como decimos, de chivo expiatorio para que realice estos actos, sirviéndome de estos fines ilícitos. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? ¿Es justo hacer valer la oponibilidad? Por supuesto que no. La sociedad no tiene por qué pagar o afrontar con su patrimonio estas consecuencias. Para lo cual, un juez, porque aquí es necesaria la actuación de un juez y los terceros deben iniciar un juicio, ¿no es cierto? Porque la teoría de la inoponibilidad, también llamada ineficacia o desestimación de la personalidad, solo la declara un juez competente, levanta el velo y declara la responsabilidad directa. Le imputa las consecuencias del acto societario directamente a los socios. Atención, no a todos los socios, a los socios y controlantes que hicieron posible tal desviación. Y además, estas personas, socios y controlantes que hicieron posible la desviación, también van a estar como sujetos obligados a reparar los daños y perjuicios. Espero entonces que la clase de la personalidad jurídica de las sociedades haya sido de vuestro agrado. Les vamos a mandar un trabajo práctico de aplicación sobre el tema para profundizar más en nuestras nociones. De modo tal que me despido de ustedes hasta entonces y muchas gracias.